Hola, bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones Emocionales. Hoy, capítulo 8. Como ya sabéis, los que nos seguís desde hace algún tiempo, en este espacio, Juan Pedro Sánchez, Mercè Roura y un servidor, David Carulla, tratamos de explicar desde el punto de vista de la inteligencia emocional cómo resolver o cómo afrontar distintas situaciones complicadas y que suceden tanto en la vida laboral como personal. Depende del capítulo, hay algunos capítulos donde nos enfocamos más en la parte laboral, otros en la personal y otros más genéricos. En el caso de hoy vamos a enfocar una parte más bien del ámbito personal. Y voy a exponer el tema ahora mismo. Es el siguiente. ¿Cómo gestionar cuando estamos conviviendo con otras personas, ya sea familia, ya sea pareja, sea compartir piso, etcétera? ¿Cómo gestionar esas disputas, esas peleas, esos desacuerdos en cuanto a la limpieza y en cuanto a lo que vendrían siendo las tareas domésticas, ¿no? Este tema es un tema que obviamente, como es convivencia, como es del día a día, como cada persona tiene su nivel o grado de limpieza o de cómo deberían de estar las cosas en casa, en cuanto al espacio del hogar, pues genera muchos problemas, ¿no? Y especialmente, como es obvio, en las zonas comunes, en las zonas compartidas. Así que me gustaría tratar este tema hoy, cómo gestionar emocionalmente, cómo gestionar cuando hay esas desavenencias, esas disputas, esas discusiones o maneras de percibir lo que son las tareas domésticas en la convivencia. Entonces, hoy me gustaría empezar con Mercè Roura, a ver qué nos cuenta. Aquí, obviamente, cada uno pues, va a aportar su experiencia, pero creo que puede ser muy interesante y intentaremos abordar los distintos casos, ¿no? Tanto si es en el caso de un entorno familiar o si es un entorno, digamos, de compartir piso, que obviamente pues, ya no está el ámbito familiar y hay unos roles distintos o unas dinámicas distintas, pero también, obviamente, pues no dejan de ser un problema. Así que, Mercè, cuéntanos, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo te lo planteas? Uf, bueno, muy interesante este tema, es muy interesante. A ver, mira, cuando estabas hablando, me venía a la mente una idea. Este tema me toca, me afecta, ¿Mm? porque yo soy una persona que viviría en una casa de paredes blancas desnudas, ¿no? Y no vivo en una casa de paredes blancas desnudas, vamos a decirlo, ¿no? No es solamente el tema de la limpieza, sino que cada uno en su entorno ve las cosas de una forma, ¿no? Al final tienes la casa como tienes la cabeza, ¿no? En el fondo, como estás por dentro, ¿no? Todo lo que nos rodea es un poco el espejo de lo que somos, pero claro, ¿qué pasa? Cuando tú vives con otras personas, la casa es el espejo de lo que somos todos, ¿no? En eso ya hay, pues hay tu espacio y luego hay espacios comunes. Lo que me venía a la cabeza cuando hablabas es algo que yo he percibido con el tiempo y que me parece muy interesante, que es que en el fondo la convivencia es como si todos estuviéramos actuando en una obra de teatro, Ujú. ¿no? Sí. Entonces, forzosamente, claro, siempre decimos que es culpa del otro, ¿no? Es que el otro es un desordenado, es que la otra es una maniática del orden. Lo Ujú. digo porque normalmente va así, pero hay mujeres desordenadas y hombres muy ordenados, ¿no? Pero es el otro, ¿qué tal? Y aquí hay, yo creo que tres temas. El primero es el aprendizaje que supone ver al otro, porque en el otro siempre hay algo que aprender, esto es algo que decimos. Y luego, esto que decía yo de estamos en una obra de teatro, ¿y qué pasa? Que forzosamente, cuando tú tienes a alguien al lado, como tienes que aprender algo de esa persona, como te molesta algo de esa persona porque es tu espejo o porque es tú en el fondo no te permites ese desorden o porque es lo mismo o todo lo contrario, ¿no? Y es la ley del espejo y está ahí para aprender. Forzosamente, a veces nos estamos quejando de la otra persona, pero es que esa persona está ocupando el espacio que le hemos dejado. Está desarrollando o desempeñando el papel que le hemos dejado. Ujú. Porque, y esto pasa mucho, ¿no? Y nos pasa mucho a la gente que necesitamos ordenarlo todo, ¿no? Es que no hace nada.
Entonces, si te pones a analizar, te das cuenta que no hace nada porque tú no le has dejado nada para hacer. Muchas veces, ¿eh? A veces pasa eso, sí. A veces pasa. O a lo mejor, a ver, y no lo digo, no es tanto un tema de acción, sino un tema de ocupar cada uno un papel, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando llegas a un sitio, si te encuentras a la víctima y tú tienes un problema, tienes que ser el depredador, ¿no? Y al revés. O sea, todos ocupamos roles. ¿Qué pasa? Que estamos conviviendo con alguien, sea pareja o no sea pareja, y nos acabamos bipolarizando, ¿no? Y si uno es el súper ordenado y súper limpio, al otro le queda, con perdón, el papel de guarro. Voy a ser... Sí, que a lo mejor el guarro, que lo digo con todo el cariño, no sería tan guarro si el otro no fuera tan hiperordenado y hiperlimpio. Y esto no es culpa de nadie, es que nos polarizamos, ¿no? Y hay veces, vosotros conocéis esas parejas en las que él no dice nada porque ella lo dice todo. Sí. O al revés, pero puede ser al revés, hay hombres que no se callan y mujeres que sí. Pero uno de los dos, ¿no? No dice nada porque el otro lo dice todo. ¿Qué pasa? Ese que no dice nada no era un abúlico el primer día que llegó a la pareja, pero va cediendo su espacio, va cediendo su poder y vamos cediendo nuestra capacidad de asombro casi, ¿no? Y entonces nos polarizamos. Y hay muchas veces que culpamos al otro de lo que en realidad nosotros estamos no forzando, porque el otro es un ser humano mayor que decide sus cosas y que tiene su responsabilidad de lo que él o ella gestiona. Pero muchas veces tenemos mucho que decir del papel que está desempeñando el otro, ¿no? Porque, bueno, hacemos un papel y hay un héroe y hay un villano, ¿no? Y eso es real, porque nos polarizamos y nos ponemos en la escena. Y creo que en esto vale muchísimo la pena tener en cuenta, primero, el papel que estamos haciendo nosotros, que a lo mejor el otro quizás no es tan guarro, sino que nosotros lo vemos muy guarro porque nosotros tenemos un problema y nos hemos atrincherado en la limpieza, ¿no? Que a lo mejor en otro contexto de tu vida no hubiera sido nunca en la vida tan limpio, pero desde que estás con el guarro limpias más, ¿no? Claro. Y además lo estamos utilizando para proyectar nuestras frustraciones y todo aquello que tenemos que aprender, ¿no? Y eso es importante. El otro, insisto, eso no exime al otro de su guarrez, digamos, por decirlo de alguna forma, porque el otro si tiene que limpiar una parte y no la está limpiando, no te va a decir, no, es que tú has ejercido el papel de... Pero hay veces que la gente te lo dice al final, ¿no? Es que como tú ya lo haces todo al final, ¿no? Y al revés, ¿no? Pero creo que es importante ver qué papel estamos nosotros desempeñando, qué nos está diciendo de nosotros el papel que está llevando la otra persona. Y yo me acuerdo de una persona que una vez, y no era una persona que tuviera ni másters en inteligencia emocional ni nada, yo le contaba un problema parecido, yo sí que lo tenía, o sea que imaginaos, ¿no? Hay veces que hay que interiorizar, y me decía, si no hace nada y tú lo haces todo, deja de hacer y ya verás cómo se pone al día. Y la verdad es que es inmediato, o sea, hay veces que como toleramos cosas, esas cosas pasan, ¿no? Y también es nuestra responsabilidad decidir dónde ponemos el límite, ¿no? Y no acabar haciendo cosas porque los demás deciden no hacerlas, ¿no? Y ver qué papel tenemos y qué podemos aprender, ¿no? Porque aparte es muy importante darnos cuenta de que cuando no toleramos algo en esa otra persona, eso nos está diciendo algo de nosotros, ¿no? Hay veces que nos da mucha rabia, pues vamos a un sitio, vemos a alguien cómo baila y hagamos, dicen, mira cómo baila, y ya está bien, no sé qué. Y lo que pasa es que tú no te atreves a bailar de esa forma porque tienes miedo a hacer el ridículo. Instantáneamente odias al que está bailando como a ti te gustaría bailar, ¿no? Y vas diciendo que si provoca, que si no sé qué, no sé cuántos, y en el fondo te estás muriendo de ganas. Es un poco de envidia, de ser, claro, sí. Pues con esto yo creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay veces que yo que soy una persona fanática del control, ¿no? O sea, que necesito controlar todos los procesos y tal, ahora me he curado mucho en esto referente a las personas, ¿no? Pero antes cuando veía a alguien que vivía la vida alegremente sin preocuparse tanto, me daba una rabia increíble, ¿no? Claro. Hasta que me di cuenta que me daba rabia
porque yo no soy capaz de soltar, bueno, sí que soy capaz, pero me cuesta muchísimo soltar, y esa otra persona pues suelta y es capaz de vivir la vida y vivir el presente y estar conectado con él mismo, y al final, al fin y al cabo, a ver, la limpieza es importante, el orden es importante, pero la vida lo es más, ¿no? Y hay veces que uno pues va a un sitio, se ensucia y se divierte mucho y no pasa nada, ¿no? Y me he dejado muchísimos aspectos que seguro que Juan Pedro domina más. Seguro que sí, Mercé. Yo creo que, claro, hay muchos puntos de vista distintos aquí, porque no solo está el punto de vista del que es la persona que tiene como más exigencia en cuanto a la limpieza, que normalmente es el que más sufre, pero luego está el que no es tan limpio, que lo que sufre normalmente es la descarga de rabia del otro, ¿no? Y a veces el conflicto se produce no tanto en el hecho en sí de si se ha limpiado o no, sino en la forma de comunicar ese desacuerdo. Es decir, no se ha limpiado, no has limpiado, ¿no? Entonces, a veces el problema es que las personas se enganchan en cómo se ha dicho ese mensaje y empiezan a comportarse en base a esa comunicación, ¿no? Entonces, en este sentido, Juan Pedro, ¿qué opinas? ¿Qué Sí. podrías añadir? Pues, a ver, es un tema que yo, claro, por deformación profesional quizá me lo llevo lo comparo con el ámbito laboral y digo, Sí. bueno, pues es que es muy parecido, ¿no? Porque al Sí, no, final no es tan son distinto, roles, ¿no? como decía Mercé, que al final todo el mundo asume un rol. Quizá lo que ocurre es que en el ámbito personal o familiar, si no hacemos el primer paso, que sería el ponerse de acuerdo en qué roles adquiere cada uno, Claro. pues cada uno al final adquiere, como decía Mercé, el rol que dependiendo del tamaño de su ego o de su conciencia, ¿no? Sí. O madurez. Para mí la madurez es el equilibrio un poco entre el ego y la conciencia, ¿no? La ecuanimidad, ¿no? Esta emocional de alterarte pero volver enseguida a tu nivel medio porque te das cuenta, ¿no? Y no te dejas llevar por la emoción del momento, ¿no? Por la intensidad. Y entonces, que ecuanimidad no significa indiferencia, ¿no? Significa que te importan las cosas, pero que las manejas y puedes comunicarte, ¿no? Entonces, claro, si no se reparten roles, pues ocurre esto, lo que lo explica muy bien Mercé. Al final uno adquiere el rol, como decía, si de limpiador o limpiadora, Exacto. y el otro el de guarro sucio, ¿no? Exacto. Y lo peor que podemos hacer, que aquí sí que quiero puntualizar, es poner etiquetas. Claro. Porque enseguida, si tú eres el que limpia y el otro es el guarro y el otro es el que ensucia, ya cada uno adquiere esa etiqueta y es muy difícil salir de ahí. Porque la etiqueta sabemos que al final limita. Claro, la etiqueta siempre se convierte en una limitación. Claro. Y entonces dice, bueno, pero es que si yo soy un guarro, si al final ya me lo creo o me interesa, ¿no? Claro. y ya, pues bueno, pues ¿para qué? Y entonces ya cuando empieza a apoderarse el ego de estos roles, es muy difícil salir de ahí, porque empieza, no sé si os ha pasado a vosotros, a mí yo he escuchado muchas frases de estas de vale, pues quita, ya lo hago yo, ¿no? Ya deja, ya, aparta, que tú eres un inútil, que no sabes hacerlo bien, y ya lo hago yo. Esto Eso es es un desastre. Es un desastre. O gente que dice, más vale que, bueno, en relación con esto, ¿no? Más vale, yo esto lo he escuchado mucho, más vale hacer las cosas uno mismo que mandarlas. Y dices, bueno, es que no es mandar, o sea, al final tiene que haber un reparto de roles o, bueno, en un momento dado pedir no sé si un favor o llamarle, ¿no? Pero bueno, repartir las tareas en un momento dado. Entonces, claro, si tú ya adquieres este rol controlador de decir, ya lo hago yo, pues el otro, efectivamente, como decía Mercé, pues el otro adquiere el rol pasivo y dice, bueno, pues ya como ya lo haces tú, pues yo ya me siento, ¿no? Me tumbo, me voy a dar un paseo, me tomo una cerveza, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, sí que ha habido esto quizás pasa más cuando hay personas que conviven en el mismo piso, ¿no? Compañeros de piso, que entonces sí que ya, pues cuando llegan, bueno, si llegan a la vez en la casa o si pues hay cambios de personas que van y vienen, llega un punto en el cual pues se intenta estructurar, ¿no? Y hay incluso a veces un pequeño planning, ¿no? Con las tareas de cada persona y tiene que apuntar cada persona lo que tiene que hacer, ¿no? Y pasa que uno de ellos, ¿no? Una de esas personas
pues, bueno, realmente no está cumpliendo con lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cómo gestionar eso? Porque en este caso ya no tenemos lo que muy bien decíais, tanto Mercé como Juan Pedro, de que no ha habido una división clara de tareas, que eso evidentemente es el problema número uno, pero cuando ya tenemos esa división y hay uno oye, que no hay manera, que no encuentra tiempo, seguramente ya yo creo que puede ser porque no hay una concepción de necesidad de esa limpieza o de llegar a ese nivel de limpieza. No lo estoy valorando, Claro. simplemente estoy diciendo que el Sí. nivel, pues quizás para unas personas es el mínimo y para las otras es una barbaridad. Mm. ¿Cómo podemos aquí...? Claro, es que, Claro. a ver, fíjate, ocurre como en una empresa, en un equipo. Al Ujú. final hay que llegar a un consenso, un acuerdo entre los criterios que se van a seguir para definir que algo está limpio u ordenado. Claro, Porque si no, cada uno tiene el suyo, efectivamente. claro. Pues vale, pues tú limpias esto, ¿no? Esta habitación, esta zona común. Y bueno, pero ¿qué es limpiar? Porque claro, para mí a lo mejor el concepto de limpio puede ser muy superficial, ¿no? Y para ti puede ser muy profundo. Entonces hay que llegar a un acuerdo del criterio, pues si no viene la prueba del Claro. algodón, ¿no? Y de esto no está bien. Entonces hay que acordar los criterios por los cuales estamos de acuerdo en que algo está limpio. A ver, es complicado, pero Es complicado. tiene que haber un compromiso Ujú. por todas las partes, porque si no se va a romper, o sea, es imposible. O sea, Puede... se consensúan los criterios y se Claro, acepta el compromiso de cumplir claro. esos criterios. Y si no se cumplen, pues bueno, estaremos de acuerdo en que no has llevado a cabo tu tarea Claro. adecuadamente y bueno, lo espera que la mejores o que la vuelvas a hacer o que no vuelva a ocurrir, no sé. Claro. Pero claro, tiene que haber un compromiso. Si no hay compromiso, insisto, pasa Complicado. como las organizaciones. Tiene que haber una desvinculación al final. Claro. O sea, te Porque... echamos o te echan porque el grupo te ha echado y la semana que viene no vuelves. Claro, porque fíjate, has dicho una cosa muy interesante, Juan Pedro, que me ha hecho pensar que es que en ese caso concreto, ¿no? que yo os ponía ahora sobre cuando varias personas viven en un piso y hay un cambio, claro, es muy distinto si ese acuerdo de mínimos, ¿no? Por decirlo así, de mínimos en cuanto a las tareas domésticas, en cuanto a la limpieza, si es una persona el que lo ha creado, ¿no? Por ejemplo, la persona bueno, que es un poco el que lleva todo el tema del contrato, digamos, ¿no? Una persona contratada y luego pues hay otros compañeros de piso, ¿no? Pero si esa persona, que es la que por antigüedad hace más tiempo que está en ese piso o que es la que maneja el tema del contrato o lo que sea, claro, en ese caso, esa persona se cree con una autoridad mayor, ¿no? No por ego, sino porque cree que, bueno, yo soy el que estaba aquí antes o soy el que gestiona esto, entonces yo soy quien debe de marcar las normas, ¿no? Y Ajá. claro, si esas normas, cuando vienen personas nuevas, ¿no? Sobre todo pues, en pisos quizás de estudiantes, ¿no? Que la gente pues va y viene, ¿no? Y hay como más movimiento, más rotación, ¿no? Un poco usando la simbología o el vocabulario de las organizaciones. Claro, cuando hay esa rotación, esas personas que llegan nuevas quizás ven como con mucha imposición, como que no se ha contado con esas personas en cuanto a el momento de establecer criterios, ¿no? O umbrales de limpieza, ¿no? Y podría ser que eso fuese una de las causas por las cuales esa persona quizás no se lo toma en serio. ¿Podría ser? Pregunto. Sí, a ver, es que lo has dicho muy bien. Sí, además, en un piso, como dices tú, de donde se comparte de estudiantes o de no estudiantes, pero Sí, que se porque ahora tal como compartan. están las cosas, ya cada vez hay más pisos de trabajadores porque no se puede pagar. Claro, ahí es muy importante esto que has dicho, porque es que ahí me parece el ejemplo clave para comportarse como en una organización, Ujú. porque se debe hacer una selección de personal también. Porque si tú estás haciendo, no, lo digo en serio, Sí, sí, sí. porque si hay un jefe que dices tú, no, hay alguien que ya tiene el contrato y que se Sí. cree con derecho a imponer. Si es verdad, si eso es así, o sea, yo soy el responsable, digamos, Sí, sí, sí. y genero una cultura en mi Ujú. piso de limpieza, de orden, de tareas, de hábitos, yo qué sé, de una cultura, Sí, sí, sí. tendré que seleccionar gente
con unos valores alineados con esa cultura. O sea, Claro. si yo tengo una cultura de limpieza y orden, no puedo contratar gaguarros Claro. a desordenados, ¿no? A gente que no esté alineado con esos valores. Entonces, si traes gente que no está alineada con esos valores, vas a tener problemas, sí o sí. Claro. Ahora, otra cosa es que tú digas, no, pues yo no me impongo, soy flexible y vamos a consensuar, bueno, pues entre todos, cómo lo haremos, cuáles serán los mínimos, los criterios, y ya estoy abierto a otras cosas, ¿no? Pero si yo quiero imponer, o traigo gente alineada con mis valores, o va a haber problemas, conflictos y rayos y centellas por todas partes. Claro, porque en este caso, Mercé, tú, por ejemplo, lo que harías sería que cada vez, o sea, volverías a empezar con los criterios cada vez que viene una persona nueva, o cómo harías, ¿no? Esa sería una pregunta, es decir, ¿realmente reharías esos criterios cada vez que viene una persona nueva para que todo el mundo los siga? ¿O harías un poquito esa otra opción que comentaba Juan Pedro Sánchez, ¿no? Una selección de personal, pero en este caso para el piso, que ya se sabe, pero claro, ¿cómo puedes llegar a saber realmente si esa persona va a cumplir o no? ¿No? Porque a veces es difícil. Mira, yo lo que creo es que es una buena oportunidad cada vez que viene una persona nueva para conocer y que pueda ayudar a ampliar esos criterios o, no sé, a lo mejor te sorprende, ¿no? Yo creo que siempre está bien, que siempre está bien escuchar. De todas formas, a ver, yo ahora, esto que decía Juan Pedro me parecía muy interesante y me parece muy válido, siempre hay que hablarlo, pero de todas formas, cuando él lo compara con una empresa, vamos a ser sinceros, tú vas a una empresa, habéis estado en muchas, ¿no? Y al final, yo he cambiado de empresas y están los mismos, cambian las caras, pero hacen los mismos roles, ¿no? Está el que pasa de todo y al final todo le sale bien porque siempre hay alguna forma, porque es una persona que, bueno, piensa que le saldrá bien y por eso le sale bien. Está esa persona que cree que lo hace todo perfecto, que si no lo hago yo no se hace, que no te da ni opción a que le puedas ayudar porque si le ayudaras bajaría su ritmo de esfuerzo y entonces pensaría que está yendo en falso, o sea que ya no le puedes ayudar. Está el que está un poco en la expectativa y se deja sorprender, o sea, haríamos la lista, irías cambiando de empresa y encontrarías los mismos roles, ¿no? Y todo el mundo se va posicionando. ¿Qué nos pasa? Que vamos a cambiar de personas, pero si no hacemos un trabajo interior, creo que eso es muy importante, de comprender qué hay que aprender de esa situación. A ver, vamos a ser sinceros, lo que nos pasa cuando entramos en conflicto con alguien, cuando ya tienes una edad, no es la primera vez que te pasa, ha cambiado la cara, pero el otro en realidad es el mismo, la misma persona siempre, te encuentras en la misma situación siempre. Y claro, es que Juan Pedro hablaba muy bien de etiquetas, nos ponemos la etiqueta y entonces cumplimos con la etiqueta y entonces tú te quejas, o sea, tú decides que lo haces todo, ¿no? Lo digo porque a mí me ha pasado, me es más fácil ver este rol, ¿no? Pero pues, me podría ponerme en el otro extremo, o sea, estoy ahí con un tipo, una tipa que es doña perfecta, que se cree que lo sabe todo, en el fondo lo está haciendo porque es tan inseguro a veces que no quiere que nada se descontrole a no ser que caiga la máscara y nos demos cuenta de que es vulnerable, ¿no? Me está diciendo cómo tengo que hacer las cosas como si yo no contara y en el fondo lo hace todo, pues mira, al final que lo haga todo. ¿Sabes qué? ¿Quieres perfección a toda costa? Pues te lo haces tú, ¿no? Claro. Y entonces está del otro lado, mira, no hace nada, yo se lo hago todo, claro, pero es que al final no es el limpio y el guarro, al final es el esclavo y el que se pasa el día recibiendo bronca porque no hace aquello que tampoco se le deja hacer, ¿no? O sea, es que yo lo digo porque yo me he puesto mucho en el papel de tiene que ser todo perfecto, ¿no? Y analizándolo me he dado cuenta que es que no me he dejado ayudar, que es que he pensado que lo tenía que hacer todo yo, que es que he querido controlarlo todo, ¿no? Y he acabado destrozada y muy cansada, ¿no? Claro. Que eso es muy importante. Cansa y al mucho, final, ¿no? cansa, hombre, es que eso de estar todo el día controlando que todo sea perfecto es agotador, ¿no? Y luego ves al otro ahí, oh, qué bien, ¿no? Y encima te da más rabia, ¿no?
y le pegas la bronca porque no está haciendo nada, es verdad, no está haciendo nada, bueno, tú crees que no está haciendo nada, y el otro dice, es verdad, pero es que no me queda espacio para hacer nada, ¿no? Yo creo que está muy bien darse cuenta de que cuando las situaciones se repiten, las relaciones se repiten, ahí hay algo que no estamos comprendiendo, ¿no? Y para ambos, o sea, el que a lo mejor no está haciendo nada tiene que decir, oye, no, hasta aquí, yo también tengo un criterio, vamos a aplicar una parte del tuyo y una parte del mío, y yo también quiero participar, y tiene que superar su pereza para poder vivir según su coherencia, y el otro, o sea, uno tiene que moverse y el otro, uno tiene que dejar de hacer y el otro que hacer algo, ¿no? Y ambos tienen que salir de esa sobadísima zona de confort en la que uno tiene que dejar margen para que el otro haga y ver que a lo mejor pues no se equivoca, y el otro tiene que correr el riesgo de equivocarse para poder aportar algo, ¿no? Y ahí está el aprendizaje, pero claro, si no eres capaz de darte cuenta de que estás repitiendo esquemas todo el rato y de que el otro es responsable, pero tú también eres responsable, ¿no? Y no es un tema de culpa, sino de darse cuenta de que hay veces que no dejamos margen y para que fluya y que haya un poco de sorpresa, ¿no? Tenemos que ceder un poco. Sí, a ver, ya por entrar en el tema del crecimiento personal, de la inteligencia emocional, yo creo que lo que hemos estado hablando hasta ahora, y yo también hablaba de un punto de vista quizá más lógico, más racional, de establecer criterios, de hablar, de seleccionar, de alinear valores. Pero luego, si yo quiero crecer, como dice Mercé muy bien, ¿no? Si la situación se repite, si a mí me cabrean las mismas cosas, ahí es donde tenemos la clave. Es decir, la clave está en las emociones. Es tú que estás sintiendo. ¿Te estás cabreando siempre por lo mismo? Ese es tu GPS, ¿no? El espantapájaros que decíamos, ¿no? Que a Mercé también le gusta mucho, ¿no? Me encanta. El espantapájaros es la señal, es tu miedo, tu miedo y quieres huir de ahí echando la bronca, por ejemplo, pero es tu señal donde tienes que hurgar, tu GPS, para decir, aquí hay algo donde yo puedo aprender, y es porque me cabrean a mí estas situaciones. O sea, deja ya de echar la culpa a los demás. La culpa no es del otro. El otro tiene su parte de responsabilidad, pero tú también tienes la tuya. Entonces, si quieres aprender y crecer, ahí tienes un rato para coger esa emoción y averiguar en qué te basas para cabrearte, y deja de poner excusas de que es porque el otro te lo provoca, ¿no? Claro. Y ahí es donde tenemos Aparte, es muy interesante esto que dices, porque parece que no se pueda superar, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que hay muchas cosas que tengo que aprender en muchos aspectos, justo el otro día estaba pensando en ello, uno de los que estoy más satisfecha de haber hecho un trabajo, y creo que tengo que continuar, ¿no? Pero que veo los frutos, yo me encuentro ahora con situaciones y soy capaz de mirar atrás y me veo en hace 10 años, 15 años, en una situación parecida, y me río mucho de mí pensando cómo reaccionaba yo entonces, y pensaba, mira este tío, pero que no hace nada, porque yo soy de tengo que hacer, tengo que demostrar, tiene que ser perfecto, ¿no? Vaya un agobio de mujer, ¿no? Entonces, claro, es que yo me imagino vista desde el otro lado y pienso, yo pensaba, este inútil no hace nada, y me veo ahora, desde su perspectiva, soy capaz de empatizar y pienso, claro, debía estar pensando la monstrua esta, ¿qué hago yo que no me voy a equivocar, ¿no? Delante de ella, o sea, debería, pero es que seguro que le asustaba, ¿no? Y me veo hablando con personas que llevan un rol que yo hace unos años me hubiera molestado mucho, me hubiera sentido muy amenazada, me hubiera sentido muy asustado, hubiera pensado eso que yo he pensado tantas veces, que injusto es, porque con lo que yo doy y aquí sin hacer nada y tal. Y ahora no me siento incómoda, y no me siento incómoda porque hay cosas que no he superado, pero como me he dado cuenta de que las puedo mirar con cierta distancia, cuando me voy a enfadar mucho, me doy cuenta de que, bueno, las cosas son como tú decides verlas, ¿no? Y soy capaz de observarme desde fuera y ver que tengo mi responsabilidad en eso. El otro tiene la suya, ¿no? Pero él tiene su vida y yo ahí no me voy a meter. Y
Y es muy curioso porque hay esperanza, ¿no? Porque yo es una cosa que he ido consiguiendo, no es de la noche para la mañana, pero si tú analizas cómo te sientes respecto al otro, qué se repite, qué hay en ti de esa persona, al final eres capaz de mirarlo con distancia y también verte desde la perspectiva de esa persona, y eso te ayuda muchísimo a conocerte, pero sin lastimarte. Sencillamente estar con alguien y pensar, yo con esta persona hace 10 años sería incapaz de mantener esta conversación sin estar pensando, qué asco, por Dios, tal, qué terrible, cómo se pasa, ¿no? Y ahora, no solamente no pienso eso, sino que como no lo pienso, le estoy escuchando lo que dice, me puede aportar, puedo aprender cosas de esa persona y descubro que hay cosas que aprendo de esa persona y ya no sufro por su comportamiento, porque no lo veo como un ataque, lo veo como un aprendizaje, ¿no? Y me doy cuenta de que yo también puedo ser un poco así si quiero, porque también puedo soltar, ¿no? Y es fantástico, es maravilloso, pero hay que hacer un trabajo, ¿no? Y no hay que tener miedo de mirarse en el espejo de los horrores que en el fondo estamos proyectando en los demás, y esa persona que detestas es porque a lo mejor está haciendo algo que tú te crees incapaz, ¿no? Pero cuando lo ves, acabas liberándote, ¿no? Y es que me enrollo porque es que este tema me apasiona, porque es que la gente con la que nos cruzamos es una fuente de aprendizaje tan maravilloso que vale la pena detenerse y agradecerla, ¿no? Y yo estoy contenta porque creo que he aprendido mucho y continúo aprendiendo, y me falta, ¿eh? Pero creo que lo he aprovechado. Así como en otros factores de mi vida, pues no llego al sufi, digamos, de momento. En este, pues creo bueno, que tendría algún punto más, ¿no? Notable alto. Bueno, ya veremos, me falta. Pero estoy contenta porque me di cuenta y he sido capaz un poco de darle la vuelta, ¿no? Y es posible hacerlo. Sí, claro, por supuesto. Bueno, yo matizo y te dejo hablar, David, ya, porque Sí, no... pobre que no habla, ¿no? A ver, para el que nos esté escuchando o la que nos esté escuchando y esté viviendo esta situación, desde la imposición, desde la bronca, desde la fuerza de los criterios porque me da la gana a mí y punto, no vas a conseguir que se hagan las cosas. Correcto. No vas a conseguir colaboración ni compromiso. La colaboración, el compromiso, parte de la escucha, de la comprensión, de la empatía, como decía Mercé, de ver qué puedo aprender yo de esto y llegar a un consenso. Y claro, puedes decir, es que hay alguien que no quiere, a pesar de eso no quiere. Bueno, pues si a pesar de eso no quiere, pues o esta persona se tiene que desvincular del grupo, porque no es una convivencia y hace falta un mínimo de normas, de consenso para convivir. No se puede estar haciendo el trabajo de los demás, ¿no? No puede haber en psicología se llama, ¿no?, pereza aprendida. Es decir, yo hago, da igual lo que haga, ¿no? No hago nada y lo mío sale hecho, ¿no?, al final. Porque estamos premiando o reforzando esa conducta. Claro. Entonces, eso no hay que permitirlo, pero siempre desde el diálogo, la comprensión, la empatía y las buenas formas, ¿no? Claro. Y ya me callo. No, la verdad es que está fantástico escucharos porque un poco tocáis todos los puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista quizás más de la persona más controladora, desde el punto de vista de la persona que busca más el consenso, ¿no? Más la negociación, ¿no? Y al final también incluso habéis tocado la parte que a mí me gusta tanto, que es que hay más allá de esta situación, ¿no? Es decir, esta situación llega a mi vida porque yo tengo pues unas creencias que revisar, ¿no? Es decir, un poquito la metáfora que siempre cuenta Juan Pedro, ¿no?, del espantapájaros, que al final el espantapájaros tiene la función de proteger la cosecha, pero al mismo tiempo está señalando dónde está la cosecha, ¿no? Dónde están las creencias que hay que revisar, ¿no? Y seguramente, pues, algunas de las creencias que podría ser que tuviéramos que revisar, si somos la persona, por ejemplo, que fue el primero que puso esas normas de limpieza, o de limpieza en este caso, pues seguramente esas normas, como no se han consensuado con las personas que han llegado después, pues esas personas sienten que bueno, que es una ley impuesta y como no se la sienten suya, pues creen que quizás no deben de seguirla al dedillo, simplemente la deben de ir siguiendo mientras no haya conflictos grandes, ¿no?
Pero claro, ese malestar se genera además por ambas partes, por los que los cumplen, los que nos cumplen. Luego también hay otra cosa que es, quizás no hemos comentado, que es, imaginaros que este grupo es de 5, 4 o más personas incluso, ¿no? De 4, 5, 6 personas. ¿Qué pasa cuando hay dos bandos, ¿no? Hay 3 que cumplen, 3 más que no cumplen, ¿no? Entonces, imaginaros que una de estas personas es la que puso estas normas, hay un segundo, un tercero que están cumpliendo y que realmente son los que tienen más rabia quizás contra los que no cumplen, ¿no? Más rabia incluso que la persona que puso las normas, ¿no? Porque dicen, bueno, yo he cumplido y aquí estas personas aquí que han llegado después de yo están a la sopa boba, ¿no? Es decir, bueno, no se lo toman en serio y entonces yo ya incluso me planteo, ¿no? Incluso me encaro contra la persona que puso las normas, ¿no? Porque incluso le exijo que ponga orden, ¿no? Porque yo, cuando vine aquí, yo cumplí con lo mío, ¿no? Entonces, toda esta situación obviamente genera bueno, muy mal rollo, ¿no? Muy, por decirlo así, ¿no? Mala onda, ¿no? Sí, Un conflicto. clima, exacto, un clima complicado. Y en este sentido, pues, ¿no? Al final, para mí, las soluciones vienen siendo, pues, realmente tratar de que esos criterios se renueven cada vez que entra una persona nueva en el grupo. Es decir, no hace falta que se renueven por completo, simplemente que se revisen, que se llegue a ese acuerdo. Y por otro lado, ese sería el punto de vista más técnico, y por otro lado vendría un poco esa introspección de qué pasa con las creencias, por qué me aferro a que esto sea así exactamente, y seguramente darme cuenta de que esas personas han llegado a ese piso o a mi vida para que yo me dé cuenta que no estoy aceptando determinadas cosas, es decir, de que todavía soy demasiado poco flexible, ¿de acuerdo? Yo no digo, no quiero que se confunda o que se malinterprete, no digo que tengas que aguantar que la gente sea guarra, evidentemente que no. Debe haber un criterio, ¿no? Y por eso mismo debe haber un criterio. La idea es si ese criterio debe ser inamovible, si lo debe determinar una persona o si se debe determinar en conjunto, ¿no? Que al final seguramente en consenso, ¿no? Pues siempre suele ser una mejor solución. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más antes de Sí, terminar, porque este y tema, como nos gusta, bueno, este parece que tema, nos este gusta tema a es todos. importante porque fíjate que cuando tú ahora hablabas, David, Sí, sobre dos que limpian, no sé qué estaba pensando, es evidente que hacemos muy mal esto de llegar a unas normas concretas, porque los realities de la tele están plagados de gente que mete en una casa, en una montaña, en una selva, ¿no? Habitualmente tengo que decir que yo no los veo, ¿no? Pero y acaban peleándose por esto, ¿no? Exactamente, porque en el fondo esto desde el punto de vista de antropología, que a mí es un tema que me apasiona, sí, es muy antropológico realmente, ¿no? totalmente. Porque la antropología lo que estudia más es el comportamiento más social, y uno impone, el otro yo estaba antes, tal, ¿no? Y lo que nos lleva es que o encuentras un consenso o no, pero es evidente que este tema no lo hacemos bien en general como tribu, como sociedad, porque de eso se alimentan los realities de la tele muchísimo, contando, y supongo que ellos hacen un casting, como decía Juan Pedro, ¿no? Seguramente, Yo, sí. pues sí, hacen un casting, escogen a los más, a los menos propicios a llegar a un consenso, a los más proclives a un extremo, y los juntan ahí en una casa, ¿no? Y luego pasa lo que pasa, ¿no? Supongo que si vas a un casting y dices, no, yo me llevo bien con todo el mundo y me gusta abrirme a nuevas ideas, dicen, vale, el siguiente, ¿no? No vale. Que también puede ser, al final puedes estar mintiendo, ¿no? Pero yo creo que es un tema que es, psicológicamente lo ha analizado muy bien Juan Pedro, pues que es ya antropología pura, ¿eh? O sea, Sí, ya es de la tribu, ¿no? sí, antropología, psicología social también, ¿no? Psicología social. Entrarían. Sí. Sí, 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 sí. Además es que si hubiera, es que tiene que suceder el conflicto es Sí, natural, es necesario, ¿no? necesario, porque si no hay conflicto no hay crecimiento tampoco. Claro. Entonces, el conflicto está muy bien que ocurra, claro, si se sabe gestionar, porque claro, si todo el mundo se atrinchera, se crean los grupos que tú decías, hay identificaciones grupales ya, ¿no? Los grupos, ya empieza todo el tema de antropología, Etiquetas. psicología social, y el grupo endógeno y el exógeno, y hay guerras, ¿no? Entonces, claro, aquello puede arder, ¿no? Aquello puede salir, habrá que llamar a los bomberos o antidisturbios, ¿no? Pero desde el punto de vista del crecimiento personal bueno, es un regalo.
caído del cielo que haya ese conflicto si todas las partes están dispuestas a aprender. Claro. Si no, no. Si no, es complicado. Pero de todas maneras, yo creo que incluso en ese caso, si tú eres consciente, si tú estás interesado en tu propio crecimiento personal, pese a que los otros no parezca que no quieran aprender, tú siempre puedes llevarte un aprendizaje, ¿no? De tu propia manera de ver las cosas, de tu flexibilidad, de ver que quizás realmente pues tu enfado no viene tanto de que los otros no hagan las cosas, sino de que tú tengas que hacerlas y quizás tú pues no has tenido tu papel a la hora de, o tu responsabilidad, o dentro de esa creación de criterios, ¿no? Por eso creo que, aunque parezca muy pesado y que mucha gente pues diga, este tío está loco, creo que cada vez se deberían de rehacer los criterios de limpieza cuando hay una persona nueva que entra, ¿no? Sí, eso me parece buena idea, repasar, ¿no? Exacto, repasar, revisar. Bueno, pues de momento lo dejamos aquí. Hoy también nos hemos alargado bastante, pero bueno, no hay problema. Por suerte no tenemos un jefe que nos limite cuánto debe durar estas conversaciones. Más o menos vamos exponiendo ideas, vamos participando y al final lo bonito que tiene esto es que al final, bueno, es muy improvisado. Realmente yo sí que pienso un poco el tema y os los pongo y vosotros no lo sabéis. Pero mi propia opinión la hago a través de escucharos y de lo que ha dicho uno, lo que ha dicho el otro y un poquito todos nos retroalimentamos, ¿no? Y de esta forma creo que lo que decimos pues sale como más natural y entre todos cubrimos más o menos los distintos aspectos que pueden dar solución al tema o que pueden ayudar a las personas que están viviendo esta situación, ¿no? Así que nada, como siempre un placer a todas las personas que nos estáis siguiendo. Hoy quiero aprovechar también para agradecer pues todos los comentarios, todas las personas que nos estáis escribiendo, tanto a Mercé, a Juan Pedro o a mí mismo, que nos apoyáis y nos decís que os gusta pues esto que estamos haciendo, este espacio de divulgación de inteligencia emocional. Y nada, como siempre, pues ya sabéis, aquí cada miércoles iremos sacando un nuevo capítulo y nos podéis escuchar en iVoox, podéis bajaros el audio o vernos en YouTube y así pues podéis ver un poco qué cara ponemos cuando cada uno dice la suya. Así que sin más, un saludo y hasta el próximo miércoles.